Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a rehacer este collar que hicimos el año pasado. En lo particular me gustó mucho la composición, el diseño, la geometría que tiene y pues me gusta mucho usarlo en realidad. Y quiero hacerlo ahora pero en diferente color y tratando una técnica diferente. Me han preguntado mucho por la plantilla y pues en realidad, pues si se fijan, esta es mi plantilla, este es mi diseño y pues lo relevante es que utilicé plantillas de círculos que se pueden encontrar en las papelerías y pues aquí ya les puse lo que son las medidas de cada uno. Si se fijan, los milímetros coinciden con los numeritos que tienen las plantillas. En este caso, por ejemplo, medí 2.7 centímetros de diámetro y coincide con el 27 que trae la plantilla. En algunos tal vez me varió un poco, 1 milímetro o cosas así, pero bueno, lo pueden ajustar pues al número más cercano. También utilicé una plantilla de elipses que tiene tanto elipses más gorditas como elipses muy delgaditas. En lo personal me gustan más las gorditas. Y pues como es costumbre vamos a utilizar nuestros DVDs. Aquí estoy pues buscando alguno que ya esté previamente limpio, preparado para no trabajar, para ahorrarme ese paso. Y bueno, afortunadamente encontré uno que incluso le removí la tinta con alcohol, lo cual es perfecto para este proyecto porque vamos a estar haciendo imitación óvalo. Entonces voy a utilizar nuevamente mi plantilla de círculos para trazar las formas en mi DVD. Aquí ya las tengo todas, me cupieron en un solo DVD. Y bueno, más bien hice una variación a los aretes. Inicialmente teníamos ese diseño que si ya visitaron el otro video que habíamos hecho, bueno, el otro proyecto, pues será diferente, ¿no? Entonces lo quiero cambiar en esta ocasión y voy a recortarlo. Aquí algo que hice fue, no encontraba mi marcador de siempre, que es el de la marca Staedtler, y utilicé un Sharpie que en teoría es permanente pero no funcionó. Entonces les recomiendo que usen los Staedtler, ¿cómo se pronunciará? Creo que es alemán, entonces no tengo la menor idea. Voy a empezar recortando. Aquí ya tengo todas las piezas recortadas. Y como podrán notar, no siempre quedan perfectos los bordes. Para ello vamos a utilizar una lima. Yo utilizo las de uñas. Compré algunos paquetes que venían como 20 paquetes de, 20 limas de uñas en cada paquete. Entonces me resulta muy útil para limar esas asperezas. Aquí ya las tengo listas. Si se fijan, parte de la tinta de alrededor también se fue con la lijada. Y ahora voy a pegar todas mis piezas en una tira de masking tape o cinta adhesiva o cinta para enmascarar. Estoy tratando de que queden por lo menos entre 5 y 1 centímetro de espacio entre cada pieza para que si se me bate una no se me batan dos. Aquí ya las tengo prácticamente todas pegadas. Y vamos a utilizar pintura acrílica blanca. Esa va a ser la base y voy a utilizar esta esponjita para aplicar la pintura. Doy golpecitos sobre cada una de mis piezas para que se adhiera la pintura. Aquí ya tenemos las primeras dos y vamos a repetir el procedimiento con el resto. Aquí ya las tengo, algunas ya están completamente secas, otras no. Y vamos a utilizar estos copos que son los que venden en las papelerías para los proyectos escolares como para efecto nieve. Voy a utilizar también pegamento con diamantina o brillantina o purpurina. Y pues pensé que iba a ser más sencillo agregar los copos. Pensé que pues estaban relativamente suaves, ya que parece que son como de celofán, pero en realidad no. Tuve un poquito de dificultad para lograr que se adhirieran y sobre todo que quedaran planos. En realidad hubo muchos que no logré que quedaran completamente aplanados sobre la superficie, sino que quedaron como quisieron, honestamente. Fue
un poquito tedioso. Y después de un rato de estar sufriendo, logré cubrir todas mis piezas. Y ahora vamos a agregar resina. Esta es de tipo UV, que es la que seca con la luz ultravioleta, que es más que nada comodidad. Pueden usar también la resina epóxica, que es la que se compone de 2 partes y seca después de 12 horas. Ahora estoy cubriendo toda la superficie de mis piezas. Aquí ya las tenemos. Y vamos a asegurarnos de que quede toda la superficie bien cubierta. Y también de que todas nuestras copitos de nieve, o bueno, imitación nieve, o copitos de celofán queden adentro, ya que, como les comentaba, sí me costó mucho trabajo que quedaran planitos. Ahí se puede ver cómo incluso estoy llegando a regresar a su lugar varios de ellos. Aquí ya terminé. Y pues vamos a aplicar la resina, perdón, la luz ultravioleta para que endurezca nuestra resina. Ahí, mientras estaba poniendo la lámpara, me di cuenta que esta pieza, que por cierto he de mencionar es la más importante porque es la central, se estaba desbordando. Entonces traté de levantarla y dije, bueno, no creo que importe mucho si prendo de una vez la luz ultravioleta, pero miren, sí, inmediatamente empieza a curar. Entonces esa pieza en especial me costó mucho trabajo arreglarla. Aquí podemos ver iniciar cómo quedaron algunas de ellas. Esta, por ejemplo, tiene un chipote ahí salido, que es lo que les comentaba de los copitos estos que utilicé. Entonces pues tuve que entre cortar los excedentes con un cúter o con lo que se me ocurrió. Lijarlos también, tuve que lijar tanto los costados como la superficie. Digamos que sí me costó o sí me provocó bastante más retrabajo el haber utilizado esos copos, que pues no son específicos para esto, pero bueno, a mí me pareció que daban un tono muy bonito y que iban a ser perfectos para esta imitación ópalo. Aquí, como les comentaba, mi pieza central, mi círculo más grande, pues quedó todo batido. Afortunadamente se puede arreglar, no es tan gruesa la capa de resina, entonces con unas tijeras se puede recortar. Y pues sí, tuve que trabajar mucho para corregir esos defectos, quitarle con cúter o con lo que se me ocurriera todos esos chipotes y lijar mucho. Y para todas las demás piezas en general tuve que aplicar 2, 3, ya no sé cuántas, varias pasadas de resina para que pues obtener este resultado. Esta es la pieza central, que estaba inicialmente toda batida. Ahí me di cuenta que quedó una burbuja, pero dije, bueno, es aceptable. Y también de abajo se batió un poquito, pero ya estaba en una situación que dije, detalles. Sí, a veces podemos elegir vivir con ellos, con los defectillos, o simplemente continuar amargándonos la existencia tratando de que quede perfecto. Entonces decidí continuar con mi vida. Aquí se puede ver cómo tienen volumen todas las piezas. Y voy a colocarlas otra vez encima del diseño porque vamos a marcar dónde van a ir las perforaciones. Aquí nuevamente cambié el diseño de los aretes porque olvidé hacer un par de piezas, entonces mejor trabajé con lo que tenía. Y como les comentaba, estamos haciendo las marquitas de dónde van a ir las uniones. Una vez que terminamos, vamos a perforar con nuestro taladro Dremel. Aquí les estoy mostrando todo, que es el Dremel y esta extensión, que es la que usualmente les muestro, para que vean todo el kit. Y esta tablita, que ya sabrán que es la que utilizo de base para no maltratar mi mesa. Aquí el foco de la cámara se me fue a cualquier otro lado menos a donde debía. Pero bueno, al menos les comparto la idea de cómo queda. Y si después de que perforaron todas sus piezas no tienen este desorden, no lo hicieron bien. Así que sí, usualmente así es como queda mi mesa. Así que vamos a hacer un poquito de aseo. Tengo esta mini aspiradora maravillosa que me ayuda bastante. Y una vez que terminamos, podemos continuar trabajando. Como recordarán, utilizo mucho los anillos de salto para unirlo. Aquí una pequeña mascotita que decidió visitarnos. Próximamente estaré compartiendo cómo la hice. Vamos a utilizar también un anillo de apertura de arillos de salto, nuestras pinzas
y también estos postes para aretes, nuestro pegamento industrial que es precisamente para pegar los postes a la parte de atrás de los aretes. En esta ocasión voy a empezar con los aretes, esto para dar tiempo a que seque el pegamento. Ahí si se fijan quedaron un poquito de rebabas, pero no se preocupen, vamos a dejarlo que seque y posteriormente se las podemos quitar. Ahora vamos a insertar los arillos de salto en el resto de las piezas. Ahorita estoy empezando con los aretes, como les comentaba. Y pues es el procedimiento de siempre. Abrimos el arillo con nuestro anillo de apertura, introducimos el arillo en las piezas y cerramos ayudándonos de nuestras pinzas. Ahora voy a poner por un lado las piezas del arete y pues vamos a continuar con el resto del collar, que pues básicamente es ir insertando los arillos de salto en cada una de nuestras piezas de acuerdo a los orificios que ya perforamos previamente. Aquí ya prácticamente está nuestro collar, solo falta la cadena y aquí está. Se ve bastante bonito, en mi opinión sí da la impresión como de ópalo. Y ahora vamos a terminar los aretes. Aquí ya secó el pegamento y es fácil retirar esas rebabas. Y vamos a utilizar nuevamente nuestra resina de tipo V para colocar resina en la parte de atrás. Esto para que el poste no se vaya a salir. Nos aseguramos de que quede bien cubierta la superficie y aplicamos la luz de nuevo. Aquí ya quedó nuestra pieza y podemos agregarla, adjuntarla, pegarla al resto del arete. Así es como debe verse y ensamblado. Y así es como nos queda nuestro juego completo. Se ve bastante bonito, me gustó mucho ese efecto que le dan los copitos de nieve o imitación nieve, que pues como les comentaba es para proyectos escolares. Aquí les pongo nuevamente el primero de referencia, o más bien para comparar, como una misma idea o un mismo diseño puede verse completamente diferente de acuerdo a los materiales que utilicemos. Y pues en realidad no fueron materiales fuera de lo común, son materiales escolares, salvo la resina de tipo V o resina epóxica que también se puede utilizar. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor comenten, denme un like, propinitas también se reciben, cualquier cosa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.